Nuestro próximo conferencista es el doctor Andrés Aguirre Martínez, director general del Hospital Pablo Tobón Uribe. Nos hablará sobre la nueva antropología de la excelencia. Bienvenido, doctor Aguirre. Buenos días. Yo primero quiero agradecerle al doctor Beca su presencia aquí, que viene desde Chile, al doctor Maya, José Humberto Duque, a Clara Cosio y a ustedes. Hablar en la propia casa es lo más difícil y hablar de último es muy difícil. Entonces a Clara Cosio no puede establecer objeción de conciencia y ahorita hasta hoy trabaja en el hospital, ¿cierto? Bien complejo pensé y bien complejo hablar de lo que significa y de lo que debe ser un ser humano. Eso es lo que pretendo, es volver a pensarnos en lo que significa un ser humano. Hoy están de moda las realidades interpretativas y entonces la interpretación es la que vale. Ayer le contaba a los miembros de la Junta un medio chiste y es que mire que mucha gente en una discoteca me estaba preguntando por alguna razón que cuándo fue la última vez que yo estuve en una discoteca. Bueno, imagínense pues esos temas trascendentales en la Junta del hospital. Y me hicieron acordar, les dice, mire, hablando de eso, no sé si me ocurrió, mire el problema de las interpretaciones, ¿cierto? Entonces, una discoteca, ¿cierto? Con mucha gente, es mucho ambiente, ¿sí? Pero nadie dice, ¿en qué metro tan ambientado? Como 3 cuadras para entrar. Sí, mucha gente en el metro no es ambientado, sino una cola. Entonces, con ese comentario, lo que quiero es que reflexionemos sobre lo que significa el ser humano, ¿sí? Y que no es tan interpretativo. Yo no los voy a empapelar, no los voy a llenar, sino mi presentación tiene 3 partes. Plantear el primero un problema que yo he llamado el de la antropología de la mediocridad. Lo segundo es volver a recuperar la visión del hombre y lo tercero es una pequeña reflexión sobre el sentido de la vida. Y todo tiene que ver con esta pregunta que he estado haciendo cada que empiezo una reflexión en el hospital. Y van a ver que es que eso tiene que ver con la visión de lo como nos pensamos como seres humanos. Y tiene que ver con esto, con esta pregunta. Somos conscientes de que muchas decisiones en la vida las van a tomar personas que ni nos conocen y ni tienen un vínculo con nosotros, José Humberto. Eso, ¿sí? Terrible incluso pensar en la respuesta. Pero la pregunta hay que hacérsela. Y las decisiones que yo estoy tomando en mi modelo de vida y en mi visión humana, ¿cómo están afectando a los demás? Y eso me llevó rápidamente, que me ha gustado mucho la lectura, sí, a traer esta frase que he usado aquí, porque además tiene que ver con nuestro lema de este libro bellísimo, pero terrible, de Primo Levi, la trilogía de Auschwitz. Sí, decía, parte de nuestra existencia reside en el alma de quien se nos aproxima. Por lo tanto, la pregunta de quién es el hombre, quién es el ser humano, que es una pregunta antropológica, es radicalmente importante. Y claro, como el mundo todo está cambiando, nos están haciendo perder la visión del ser humano, ¿cierto? Tantas novedades, tantas cosas buenas que incluso no se pueden negar. A mí me tocó oír música en cassette, desde una cassette no se podía predecir un iPod, ¿cierto? Muchas veces esto lo conocen, cómo las cosas cambian. Pero la respuesta a esta pregunta es que, miren, a pesar de toda esa presión de cambios del mundo, hay que mantener el norte. Se nos ha perdido el norte de las cosas, se nos ha perdido, sí, la visión de la realidad. Y entonces rápidamente para pasar a eso que llamo yo antropología de la mediocridad, volver a recuperar qué es la antropología. La antropología es una de las 4 grandes preguntas filosóficas que se ha hecho el ser humano. La primera es proponerles qué puedo conocer. Miren, cuando leía, hay mucha gente que dice el conocimiento no es posible, lo que hay es una realidad subjetiva. Bueno, habría muchas cosas para hablar de eso. ¿Qué es ciencia, por ejemplo? ¿Qué es ciencia? ¿A qué debe llamarse ciencia? La segunda pregunta que muchas veces se confunde con religión. No es religión. ¿Qué se puede esperar? ¿Existe o no realmente la trascendencia? ¿Existen o no realidades que no están al alcance de los sentidos externos, pero que son reales, como su nombre? Los números, por ejemplo. Nunca hemos visto un número. Son realidades ideales y sin embargo parece que funcionan, ¿no? Entonces no son respuestas tan sencillas de dar. Es más fácil de hacer las preguntas que de darse las respuestas. La tercera que hemos estado hablando aquí, ¿cómo nos debemos comportar?
¿Por qué llamamos bien a ciertas cosas, a ciertas actuaciones? Porque mal, ahora todo, lo decía, todo lo han dicho aquí es relativo, todo depende, y finalmente esta pregunta que es la que concentra mi reflexión: ¿por qué debemos llamarnos seres humanos? ¿Qué es lo que nos hace radicalmente humanos? Y vuelvo a insistir, hoy asistimos a una antropología de la mediocridad, a un hombre mediocre. Alguien lo decía, no, es que hoy decimos, es que es muy humano la venganza, es que es muy humana la pereza, es que es muy humana la envidia, es que es muy humano, cierto, los defectos, pero no llamamos humano al heroísmo, a la virtud, ¿sí? Entonces lo humano resulta ser todos los defectos, no las posibles cualidades. ¿Por qué? En esa antropología de la mediocridad, tal vez una de las mejores personas que lo ha expresado es este pensador europeo que dijo: no hemos hecho sino entrar en un orden de fundamentos débiles. O sea, cualquier opinión es válida. Hoy están de moda los consensos, doctor Beca. Yo siempre pongo y le decía a mis alumnos cuando daba clase de manejo del conflicto, es como si los pilotos de avión, usted mañana va a montar en uno, se reúnen a conversar acerca de si ellos opinan o no que la ley de la gravedad los afecta cuando estén en el aire. Apague los motores para que vea lo que piensa la ley de la gravedad sobre lo que piensen los pilotos. ¿Sí? Y se van a dar cuenta de que existe una realidad independiente de todos los consensos y de todas las opiniones. Pero hoy nos está matando ese tipo de pensamiento. No, es que todo es válido. No, vamos a ver. Y es terrible este libro que ahí lo traje, ¿cierto? Que se lo recomiendo que lo lean, pero tómense un antidepresivo, ¿sí? Que es de Zygmunt Bauman. Ya lo mencionó varias veces el doctor José Humberto Duque sobre la maldad líquida. Decía, lo que pasa es que hoy el principio de actuación, la razón correcta de actuar, es el confort, es el bienestar. Y habla de lo que es el mal líquido y pone esta cosa, vea, a los que somos católicos, ¿cierto? El mal era sólido. Y a pesar de que era abstracto, era sólido, lo pintaba, era el diablo. Después no fue el diablo, que lo podíamos identificar, después fueron los jefes. Imagínense, el mal sólido aquí en este hospital soy yo, veanlo, allá está. Sí, los estados, las instituciones. Pero lo que dice Bauman es terrible, es que ahora el mal es cada uno y no se da cuenta. Y por lo tanto está ahí en todos lados, permeando. Antes se podía identificar, no podía decir, ahora somos ahí. Y es derivado de esa antropología de la mediocridad. ¿Sí? Tranquilo, esto me impactó esta reflexión. Miren, es que hay una diferencia muy grande entre comprender y creer que se está comprendiendo y entre gozar y creer que se está gozando. O sea, el que está gozando efectivamente realmente está gozando, pero eso no significa que lo que está pensando bien. Pero hoy está eso en la antropología. No, es que mi opinión es muy respetable. Uno respeta a las personas. Ya aprendí una cosa de Séneca leyendo las cartas a Lucilio. Séneca le decía a Lucilio: Séneca, las opiniones no son para expresarlas, son por sobre todo para argumentarlas, para decir por qué opinas lo que opinas. Y léanse nuevamente a Bauman, porque dentro de esa antropología de la mediocridad hay un concepto que además se lo leí primero, fue a Ortega y Gasset, que lo llamó desmoralización, o sea, la pérdida de la conciencia moral. Ya vemos el mal y no nos importa, es que ya no nos importa. Bauman lo trae como a diaforesis moral, o sea, los que estamos en salud, diaforesis es sudar, ya ni sudamos viendo que el otro sufre, ya no nos importa. Miren esto, ya ni el firmamento es firme. ¿Alguien se había dado cuenta que la palabra firmamento viene de lo que es firme? Doctora Catalina, ¿la había pensado? Ya ni el firmamento es firme. Ya todo es fugaz. Miren esto como hemos vuelto. Gritamos, descubrimos la Revolución Francesa. Descubre tres cosas muy humanas, profundamente humanas, José Humberto. Y grita libertad, igualdad, fraternidad. Y miren lo que volvimos eso. La libertad hoy, sí, hoy la Revolución Francesa vuelta añicos. La libertad es permisivismo, o sea, haga lo que usted le dé la gana. ¿Sí? La igualdad es un puro eslogan a conveniencia. Cuando yo quiero ser igual, digo, me tienen que tratar con igual. Y cuando yo quiero ser distinto, es que yo soy distinto. Y vamos y venimos dependiendo de lo que nos convenga. Y la fraternidad es puro tribalismo. Mírenselo nuevamente los nacionalismos, los hinchas de fútbol, es que vos sos del Nacional, es que vos sos del Medellín. O sea, ¿cuál fraternidad? Somos fraternos solo con el que me conviene. La Revolución Francesa echa añicos. ¿Sí?
Y sin duda, el gran descubrimiento último, la libertad, para terminar haciendo esto, haciendo que la libertad terminemos más atados en lugar de más libres. La gente del hospital me conoce estas reflexiones, no sé para qué vinieron, Doro, usted me dijo, ¿cierto? Y ahora que eso de la libertad, yo que tengo un hijo psicólogo, ¿cierto? Estudié psicología para poderme defender de él, porque nos enseñan hoy, doctor Beca, que la libertad es ser espontáneo, no, sé tú mismo, sí, lo que sientas, sigue tus emociones, vea, espontáneo, un burro suelto en la costa, eso sí es espontaneidad. Sí. Y entonces les hacía un ejercicio una vez aquí, el problema de las emociones, porque las emociones que hoy nos las vuelven hipertrofia, sí son datos, pero nunca son directrices. Te da rabia y le sacas un puño al otro. El que sacó el puño no fue la rabia. Una cosa es sentir la rabia y otra cosa es la toma de... Sin embargo, empatamos eso y decía, miren el problema de las emociones, porque las emociones no nos dan todos los datos. Y les hacía un pequeño ejercicio a la gente del hospital, ¿cierto? Aquí, igual que este hombre, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Los del hospital ya se saben esta cosa, así que no puede. Pero a ver, sean creativos, ¿qué ven ahí con esos datos? Doctor Beca, una sugerencia suya, ¿qué ve ahí? Piense que eso es una obra surrealista, ¿no? Pues le voy a dar más datos, le voy a dar, ¿quién ve ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? La gente del hospital, ¿qué ven ahí? Muy bien, les voy a dar más datos, ¿sí? Ahora les voy a dar todos los datos. Yo un día le dije a un hermano sacerdote que tengo, eso fue lo que me pasó cuando me casé sin todos los datos. Sí. Bueno, ustedes es que empatan ahí la imagen, ¿sí? Y miren esta otra cosa. Y ojo que el gran descubrimiento de los seres humanos que estamos encartados es el individualismo. Pero es el individualismo centrado en sí mismo, José Humberto. Y yo dije una cosa, miren esto, usted se centra en sí mismo, pero me puse a pensar, es que uno cómo puede decir que algo es un centro. Y uno solo puede decir que algo es un centro cuando está relacionado con una periferia. Espero que me comprenda la metáfora. Para decir que vos sos centro, necesitas periferia. Y por lo tanto, si no hay periferia, vos estás girando como un loco, como un punto loco. Que eso es lo que nos pasó, nos concentramos, nos centramos y perdimos la noción de armonía. Hasta el mismo trabajo cayó en una antropología equivocada. Me gusta mucho esto aquí. Miren y verán para crear lo que hemos vuelto el trabajo. ¿Sí? Primero, claro, el castigo, el trabajo como castigo. Pero la visión hedonista, trabajan los esclavos. La gente no ve la hora de ganarse un baloto para dejar de trabajar. Sí, pues, o sea, el trabajo es un problema, ya no es un castigo, la visión de la... Pero miren lo que hizo el marxismo, la antropología del marxismo. La necesidad se trabaja porque la vida del ser humano es solo necesidad, O sea, vos trabajás para sobrevivir. Pero llegó el capitalismo, doctor Beck, y nos hizo lo peor. Trabajamos incluso para la necesidad de lo superfluo. O sea, para conseguir cosas que no necesitamos. Que es otro tipo de esclavitud. O sea, el trabajo visto como la esclavitud o como la salvación. Esa es la antropología que hoy tenemos. Y entonces paso, listo, después de haber dicho, miren el problema, podría seguir aquí diciendo todos los problemas de una antropología de la mediocridad, o sea, de un ser humano que perdió, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? Ustedes, si tienen hijos, ustedes dirían, hombre, ¿a quién se quiere imitar? Porque al final aprendemos por imitación, queramos o no, nos tenemos y necesitamos modelos de identidad. Y miren, esto es un problema del mundo. Este filósofo americano, Alan Bloom, escribe esto para que vean, ¿cierto?, que es en Estados Unidos, pues la cosa aquí, doctor Sebastián, es igual. Dice, cómo los modelos educativos están cerrando, ¿cierto? Miren el título, se están cerrando la mente, nos están volviendo obtusos. ¿Sí? Y llama la atención sobre eso. Entonces vuelvo a esto, miren. Es que no es posible para recuperar la antropología crecer sin estar. La palabra estándar es bellísima. Si alguna vez le decía, aquí usamos estándares. ¿Alguien se ha puesto a pensar de dónde viene la palabra estándar? Le respondo, es una palabra compuesta del inglés. Stand hard, pararse firme. De ahí el estandarte. Lo que tiene firmeza, o sea, que volver a recuperar el firmamento. Venga a ver cuál es el estándar de lo que llamamos ser humano. Y entonces, yo no podía poner Clara Catalina, yo no podía poner la cosa, tenía que decir hacia una nueva antropología de la excelencia, porque lo que hubiera sido hacia recuperar la vieja antropología de la excelencia. Pero donde ponga eso, usted no me deja poner eso, no. Entonces voy a hablar de lo viejo que debería volver a ser lo nuevo.
Y hay que volver a la Grecia antigua. ¿Por qué? Porque son los griegos los que empiezan a filosofar, a pensar de lo que significa el verdadero ser humano. Y ojalá no la leamos, aunque es compleja de leer, pero es la Ilíada y la Odisea. Homero, los poemas homéricos empiezan a narrar lo que significa un ser humano. Hay una pequeña ilustración de Ulises, ¿sí?, intentando no caer en el hechizo de las sirenas, y vean lo que empieza a describir Homero de lo que es un verdadero ser humano. Si ustedes ven ahí la figura que hay, primero, reciba consejo porque hay que ser prudente. Antes de actuar, piense bien. Segundo, resulta que usted va a tener que vencer un montón de peligros y por lo tanto tiene que vencerse a sí mismo, ¿cierto? Entonces sea fuerte, sea templado. Tercero, piense que usted tiene una tripulación. Si usted cae en el hechizo, su tripulación cae toda. Usted tiene que cuidar. Y entonces aparecen las nociones del hombre justo, del hombre prudente, del hombre fuerte. Narraba ahí en toda la Ilíada. Es el estándar del ser humano, que no está dando respuestas universales. No, miren, piense antes de actuar. Y eso me lleva entonces a reconstruir a la persona. Es que la destruimos, la volvimos nada. Y ojo con esto, que para mí aquí se ha vuelto una obsesión. La gente del grupo de dirección sabe que en el pensamiento filosófico no se desecha ninguna parte, simplemente que hay unas partes superiores que otras. Por favor, todo esto hay que pensarlo, que todo, voy a mostrar, todo importa, pero hay unas cosas que importan más. Incluso hay una noción de que lo superior de peso ayuda a elevar a lo inferior. Van a entender enseguida con lo que voy a decir de reconstruir a la persona. Entonces vamos a recuperar la visión del ser humano. ¿Sí? Entonces es un ser que es sujeto, que está dotado de identidad, sabe quién es. Hoy le pregunto a la gente, ¿usted quién es? ¿Usted con qué se identifica? Es que el modelo de identidad, siempre identidad es un identificarse con. Diga, hábleme de usted, de sus creencias, de sus pensamientos, pero no evada, no haga la criptoobjeción. Tome posición, tome postura, pero además consciente de su dignidad. Es muy gracioso. Miren lo que quiero también expresar aquí. Yo siempre he pensado que el que obra mal es una persona que no se quiere. Porque el mal, como decía Sócrates, toda acción, ¿cierto? Tiene, y Aristóteles, toda acción tiene una influencia sobre el mundo exterior, pero también sobre el mundo interior humano. Es decir, al obrar injustamente, yo daño al otro, pero me vuelvo injusto. Por lo tanto, me deterioro a mí. O sea, la persona, el ser humano malo, no se quiere, está deteriorándose. Entonces, tiene conciencia de su dignidad, tiene una función narrativa, es decir, venga para acá, que es que la vida, José Humberto lo dijo, es que, y todos lo han dicho, hombre, diga la historia que usted va a crear, cómo la va a poder usted narrar. Hágase parte de una historia. Yo aquí hago un paréntesis. Hombre, cuando les pregunten de los valores, no se narren ya como hechos, que es que yo soy honesto, justo, bondadoso. No, nárrese. Yo he actuado de manera honesta, yo he actuado de manera justa y por sobre todo tendré que seguir actuando. Pues es que nunca es. Uno está haciendo en esa historia y capaz de trazarse un proyecto de vida con sentido. Esa es la antropología. Sabemos quién somos, somos conscientes de nuestra historia. Pues lo voy a decir más fácil. Pedagógicamente esto funciona mejor. ¿Sí? Y recuerden que lo superior ayuda a crecer lo inferior. En el fondo todos estamos amarrados por esto, por una afectividad. Esta mañana que me sonó el despertador, enseguida les voy a poner un ejemplo de lo que me pasa a mí. Mi afectividad decía, qué pereza que sonó el despertador. Esa era mi afectividad. Horrible que suene el despertador. Sí, no podía hacer nada. No podía hacer nada. Mi cuerpo sentía eso, que todavía estaba cansado, ¿no? Sí, además pensé en este forma, Clara Catalina me va a hacer quedar mal. Yo, ¿para qué me voy a levantar? Me puedo inventar una jaqueca. Si no sea mujer, me dio jaqueca. ¿Sí? Pero resulta que tengo una dimensión superior a eso, o sea, una dimensión un poco superior que me va a hacer que la afectividad me ayude, me la eleve, que se llama la libertad. O sea, mi pereza no me amarra. Yo puedo tomar conducta ante la pereza, tengo opciones, pero me puedo poner una dimensión superior, la inteligencia. ¿Qué opciones tengo? Y pensé en el hacer ejercicio. ¿Sí? Pensé los pros, los contras, la fatiga, toda la cosa. Pero miren esto, ni sintiendo pereza, sabiendo que podía tomar una opción y viendo todas las bondades del ejercicio,
La cosa no me funcionaba y me tocó ponerle una dimensión superior que es la voluntad. O sea, Señor, usted puede ver todo lo querido, todo sentir, pero al final usted va a tenerle que a eso que poner compromisos. Te tenés que levantar. Resolví levantarme a trotar por una dimensión todavía superior. Porque es que yo no soy solo, soy persona. Estoy vinculado, dije, en centro con la periferia. Y pensé, José Humberto, donde yo llegue al hospital sin trotar, llego bravo, regaño a alguien, yo soy el jefe, tengo el derecho a regañar, pero hay un problema, de pronto regaño al que no se lo merecía. Simplemente porque estoy bravo. Entonces dije, no, perdóname. ¿Sí? Pero además, todavía una dimensión superior que tú la mencionaste, porque eso tiene un sentido. Yo dirijo un hospital, ¿sí? Y tengo que estar bien, y tengo que tomar buenas decisiones, porque las decisiones que yo tome van a trascender. Esa es la reconstrucción de la persona. Hoy a qué nos vimos, solo lo afectivo. Siéntete otra vez, siéntete, sé tú mismo, tranquilo, todo está bien. ¿Sí? Y fíjense que aquí no hay recetas para actuar, solo capacidades. Escúchenme esto, no hay recetas, solo hay capacidades. Tenés unas capacidades para responder a la realidad que te está circundando. Úsalas, mejóralas, porque están ahí, pero no se pueden dejar solitas. Hay que llevarlas. Y eso me lleva, por último, ¿cierto?, a mencionar el concepto de la libertad. Es que miren cómo hemos vuelto todo. Fíjense, hay una dimensión de la libertad. Y otra vez volvamos a lo inferior a lo superior. ¿Cuál es el concepto de libertad? El más pobre, oiga, José Humberto, por favor me lo va a entender, sí, el más pobre de todo es la libertad constitutiva, que es lo que se llama, y por favor no se les olvide el gráfico, ¿qué es la libertad constitutiva? Pensar lo que a uno le da la gana. Valiente libertad, o sea, muy importante o no, claro, muy importante para la objeción de conciencia o no, José María. Pensar, pero es que para pensar lo que a uno le da la gana no necesita ningún mérito. Y vea la segunda libertad, por favor, vamos de lo menos importante a lo más importante, y esto es un concepto de los griegos. La segunda libertad, como yo pienso lo que me da la gana, a mí la sociedad me dejará hacer lo que a mí me dé la gana. Pero vean los conceptos más profundos de libertad. La libertad de sí. Volvemos a Ulises. Amárrese. Contrólese usted, porque usted está haciendo lo más importante, creando su propia biografía, creando su propia historia. Y esa es la que nos duele, las dos últimas sí que nos duele. Esa es la nueva antropología. Y aquí hablaron de la virtud, o sea, una antropología de un ser humano virtuoso. Y yo lo dije así, libertad para la libertad. Quienes han ido a la reunión del bautizo, yo hago un ejemplo, Ángela María, que es nuestra jefe, muy sencillo, usted me lo ha oído hacer, ¿cierto? Que le llama a un auxiliar de enfermería y le digo, míreme, porque hay tres tipos de libertad, que es la libertad para la libertad es lo que los griegos llamaron la virtud. Y entonces les hago un ejemplo, por ejemplo, la virtud técnica, les doy este ejemplo. Saco un auxiliar de enfermería, ¿a usted le costa? No. Y le digo, ¿usted es derecha o zurda? No importa la pregunta, ¿es derecha o zurda? Listo, mueve la mano y la gente se muere, pues mueve la mano. Y dice, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Y qué te pasó a esa mano que mueves con mucha facilidad la primera vez que tuviste que chuzar normalmente a una compañera? ¿Qué le pasó a esa mano? La gente empieza a decir, temblaba, pero seguramente esa que era tu mano, tú le decías, no tiembles, y la mano no, te obedecía, no me obedecía. Pero la narro y le digo, bueno, pero ¿qué te fue pasando en la medida en que fuiste adquiriendo destreza? Entonces la gente, claro, termina diciendo, ya hoy lo hago con seguridad. O sea que tu mano hoy es más tuya que antes. ¿Por qué? Porque venciste también un miedo. Pero hoy que nos han enseñado un concepto de libertad fácil, cómodo, que no hay que trabajar. Y en la nueva antropología es volver a recuperar con que la libertad es algo que nos va a exigir. Y termino con esto para hacer la cosa, hombre. Entonces, en esa antropología, recuperar el concepto de la persona, que es de Emmanuel Mounier. Léanse a Emmanuel Mounier, bellísimo. O sea, al final, ¿qué es lo que nos importa? Y dice Emmanuel Mounier, ¿quién es persona? Recordemos centro y periferia. Una persona es quien es capaz de salir de sí. Oigan esto, la contraparte. ¿Quién puede salir de sí? Solo quien tiene un dentro de sí. Si la gente no es consciente, sí, una persona adicta en una fase aguda no tiene dentro, por lo tanto ya está afuera. Está, como dicen la expresión, alterado, está al lado.
Una persona es alguien consciente de sí, capaz de salir de sí. ¿Para qué? Para comprender. Hoy sí volvemos a hablar de ver, para tratar de entender el punto de vista del otro, para tratar de mejorar su comprensión de la realidad. ¿Pero para qué? Para asumir esa realidad la tengo que enfrentar. Ortega y Gasset lo dice muy lindo en ese pensamiento que dice: yo soy yo y mis circunstancias. La segunda parte es la que no se menciona mucho. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. O sea, para afrontar la realidad del mundo, ¿sí? Para dar, venimos aquí a dar algo que perdimos. Parece que eso es idiotez. Dar, para dar de todas las posibilidades que tenemos, de todas las virtudes, y que eso encuentre una fidelidad y un sentido de vida. Termino entonces, hombre, con este pequeño video. Aquí también lo he mostrado muchas veces. Hombre, no hay nada más maravilloso que ser verdaderamente ser humano, es eso. Y quitémonos la antropología, la mediocridad, de esa cosa de que yo lo que piense todo está bien, de que hay que seguir, y volvamos a recuperar esa visión griega de lo que significa ser un verdadero ser humano, ¿cierto? Y encontrarle sentido a las cosas. Nuestro gran reto en la vida es ser verdaderos seres humanos. Y no vamos a tener todo el tiempo del mundo. Y entonces la pregunta de qué significa ser un verdadero ser humano es fundamental para nuestra vida. Hay un filósofo francés que se llama Ferdinand Ebner, que dijo: solo hay dos cosas verdaderamente humanas: la palabra y el amor. Y eso me lleva a terminar para hacerle un pequeño homenaje al doctor Beca, que no sé si sea homenaje, a lo que escribió un poeta chileno que se llama Guillermo Blest, en un poema que él tituló, una vez lo recité aquí, Mirada retrospectiva. Y dice así: al llegar a la página postrera de la tragicomedia de mi vida, vuelvo la vista al punto de partida con el dolor de quien ya nada espera. Cuánta noble ambición que fue quimera, cuánta bella ilusión desvanecida, sembrada está la senda recorrida con las flores de aquella primavera.
pero en esta hora lúgubre, sombría, de severa verdad y desencanto, de supremo dolor y de agonía, es mi mayor pesar en mi quebranto, no haber amado más yo que creía, yo que pensaba haber amado tanto. Muchísimas gracias por haberme escuchado y gracias a todos.